Eh, lo primero, como siempre, después de saludaros, pues agradeceros que estéis aquí en otro taller del SEOP. Y bueno, vamos a empezar casi sin esperar mucho. Me comentaba un poquito Arantxa, la coordinadora de la asociación, bueno, que estábamos en este sentido, vamos a decir, pues empezando el año y bueno, pues tenemos por delante, yo creo que bastantes desafíos este año y con situaciones, yo creo que muy, muy interesantes en todos los aspectos. Entonces, bueno, pues empezamos sin más dilación. Agradeceros nuevamente, como decía, vuestra asistencia. Por supuesto, agradecer a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación y al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, pues la oportunidad a través del SEOP de llevar adelante pues todas las acciones, iniciativas que yo creo que pueden aportaros sobre todo información y recursos de calidad. Entonces, bueno, mayoritariamente, como me conoceréis, entiendo, pues no digo ya que mi nombre es Juanjo Marcos, que soy el responsable en esta parte que me toca del servicio de atención, sobre todo individual y de algunos tipos de talleres del SEOP, del Servicio de Empleo y Orientación Profesional. Y en ese sentido, bueno, pues hoy vamos a ver un taller que ahora os contaré un poquito, ¿vale? Que creo que puede ser, sinceramente, más interesante de lo que a lo mejor al inicio pueda parecer, ¿no? Por el nombre. Entonces, bueno, como siempre, Servicio de Empleo y Orientación Profesional, uno de los servicios de la Asociación Española y del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que ponemos siempre a vuestro servicio, que tenemos en ese sentido además el propósito y la motivación para ayudaros con herramientas profesionales en todo lo relacionado con el ámbito del empleo, de la orientación profesional y en todos los aspectos que pueda tocar en cierta medida, aunque muchas veces, como siempre planteo, es bueno que preguntéis sin ningún problema, pues a través del teléfono, llamando a la asociación, a Arancha, a los compañeros o las compañeras del colegio también, que os pueden indicar cómo haceros llegar o hacernos llegar a nosotros vuestra petición. Y bueno, preguntad, es lo que os puedo trasladar y os animo a ello. Y por supuesto, también os animo a la utilización de todos los servicios, a que participéis en las actividades que yo creo que las personas que están trabajando en ello pues generan para aportaros toda la información, como decía antes, de calidad posible. Y bueno, también en algunos aspectos pues determinadas actividades de ocio, etcétera. Por lo tanto, creo que es interesante y, como siempre digo, necesario el pertenecer a colectivos profesionales. Es un elemento fundamental y en este caso, dentro del colectivo de los ingenieros, de las ingenieras de telecomunicación, creo que todavía con muchísimo más peso por el nivel de compañerismo, el nivel de ayuda y de soporte que os trasladáis. Entonces, bueno, pues aprovechad los servicios y sobre todo preguntad, no tengáis ningún tipo de duda en que vamos a daros el soporte o a buscaros la manera de conseguirlo, ¿vale? Entonces, por mi parte, nada más. Y bueno, pues empezamos un poquito este taller que, como decía, tiene que ver con el tema de la gestión del cambio, de la adaptación. Y bueno, esto estamos trabajando últimamente, estamos trabajando aspectos relacionados con el tema de bienestar, de salud mental profesional, es decir, al final no olvidemos que nuestro foco está ahí y eh, dentro de esa línea hemos alargado un poquito más o hemos abierto un poquito más y nos hemos encontrado con la posibilidad de hablar algunos aspectos que se tocan y hemos tocado a través de los diferentes talleres de una manera, vamos a decir, de lado o lateral o colateral, ¿de acuerdo? Y
bueno, pues empezar el año con esto es un planteamiento, ¿vale? Espero que os resulte interesante. Me gustaría que participarais y poder, pues yo creo que aportar entre todos un mayor enriquecimiento, porque todos estamos en situaciones de este tipo que vamos a plantear y todos hemos tenido reacciones ante esas situaciones. Y cuidado, el hecho de que hayamos tenido una reacción en un momento no quiere decir, o un comportamiento, no quiere decir que la siguiente, la próxima o la que se nos pueda dar podrá ser igual o podamos comportarnos de la misma manera. Entonces, bueno, fijaros, en primer lugar me gustaría plantear el tema de la mentalidad de crecimiento, el growth mindset, ¿no? Que consideramos que es una de esas diferentes mentalidades que, dependiendo de cómo se corte, puede tener o podemos tener como profesionales y, por supuesto, como personas, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más a qué nos estamos refiriendo y ver qué características tiene y, sobre todo, cómo desarrollarla, ¿de acuerdo? Eh, si me permitís, bueno, pues no sé si sois conocedores de que esa mentalidad del crecimiento es una teoría avalada por Carol S. Dweck, que, bueno, es una profesional psicóloga conocida mundialmente por sus investigaciones sobre todo en el campo de la motivación, de la personalidad, de la psicología educativa, ¿vale? Ella nace en Nueva York, ¿de acuerdo? Y es, vamos a decir, profesora de psicología, aparte de investigadora, en la Universidad de Stanford, y es una de las principales referentes internacionales en educación, fundamentalmente, como digo, sobre la mentalidad, la motivación, el desarrollo de las personas, el desarrollo profesional. Bueno, ¿está basado en qué esta teoría del mindset, del growth mindset, ¿no? En qué está basada? Está basada inicialmente en una creencia, ¿de acuerdo? En cuanto a una creencia que en el mundo de la investigación es bastante, vamos a decir, popular ya y es lo que se denomina la maleabilidad de la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inteligencia y las habilidades de las personas no son fijas. Quiere decir que se pueden desarrollar a través de esfuerzo, de aprendizaje, de práctica. Y en el caso de la persona que lo acuña, se basa en multitud de experiencias, pero sobre todo de estudios. Y me gustaría comentaros alguno, ¿vale? En tres ámbitos. Uno lo hace, y digo en tres ámbitos en función de edad. Uno lo hace en función de personas muy jóvenes, niños que están en edad escolar. Y el equipo de Dweck entran a un cole de niños de primaria donde lo que les hacen es plantearles un rompecabezas pues muy difícil de resolver, ¿no? A estos niños, mientras están en ese proceso, reciben elogios, algunos de ellos, por su inteligencia. Eres muy listo, eres muy lista, qué inteligente eres, qué bien lo estás haciendo gracias a esa inteligencia que tienes, ¿no? Por otro lado, plantean otro grupo a los que les trasladan elogios en cuanto a su esfuerzo. Te estás esforzando mucho, estás trabajando muy bien, estás dando todo de ti. ¿Qué concluyen en esto, en estos dos, vamos a decir, campos que, o dos grupos que trabajan? Bueno, pues resulta que a partir de ese punto empiezan a hacer más pasos, es decir, empiezan a, con esos niños, a probar otras cosas, otros desafíos, y cada vez un poquito más complicados. El grupo de aquellos que eran elogiados por su inteligencia dieron un cambio de comportamiento muy interesante. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a evitar
desafíos más difíciles. Cuanto mayor dificultad tenía el desafío, menos querían hacerlo. ¿Qué ocurre con esto? Investigan, porque esto dura tiempo, ¿eh? Dice que empiezan a trasladar el miedo a fallar. El miedo a fallar sobre la primera idea que les habían trasladado. Eres muy lista, eres muy listo, eres muy inteligente. Y les da miedo demostrar que quizá no lo eran tanto. ¿Qué ocurre con el otro grupo? Cada vez aceptan más los desafíos difíciles y a pesar de las dificultades perseveran. El siguiente estudio, porque no lo hacen a la vez, lo hace de forma consecutiva, lo realiza con estudiantes en la universidad y encuentra que hay una serie de personas que consideran que la inteligencia se puede desarrollar porque les preguntan otras cosas. ¿Y qué es lo que ocurre con este grupo de personas? Pues mayoritariamente son los que suelen tener mejores resultados académicos, pero sobre todo por la motivación y la perseverancia que muestran en sus estudios. Mientras que los que parece que creen que la inteligencia es algo innato e inmutable, tienen peores resultados. Se creen fundamentalmente que tienen que trabajar con lo que tienen. Muy bien, y por último, y en esta última parte, sobre todo lo que han hecho ha sido a través de, yo creo que algunas de las herramientas que desarrollan muchos profesionales y algunos del ámbito de la ingeniería de telecomunicaciones, a través de las imágenes, a través del estudio de imágenes, donde neuroimágenes, imágenes técnicas, ¿no? Para estudiar cómo el cerebro de las personas, vamos a decir, genera actividad, pueden ver cómo una serie de personas, frente a determinados desafíos, tienen una gran actividad determinada, mental, y otras tienen una mentalidad, una actividad cerebral más pequeña, menos intensa, perdonadme. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que resulta que esa actividad está relacionada fundamentalmente con las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y con la resolución de problemas. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere este estudio? Dice el equipo de Carol Dweck, dice que lo que sugiere es algo básico. Sugiere que aquellas personas donde hay una gran actividad frente a problemas y frente a errores, porque les plantean errores, y esto es lo importante, puede suceder que realmente al tener esa actividad, lo que están diciendo es que aplican más. Su cerebro, su actividad, su mentalidad está más enfocada a resolver los problemas, para aprender, para mejorar. Y entonces le ayuda a establecer a su equipo pues determinadas características de los grupos, ¿de acuerdo? E inferencia, ¿vale? Habla de la mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija, ¿vale? Donde ahí podemos ver cómo nos encontramos con que mientras unos piensan que la inteligencia se puede desarrollar, los otros piensan que la inteligencia es algo estático, es algo fijo. Y luego habla de una serie de planteamientos referente a características de cada una de las dos mentalidades, ¿de acuerdo? Por eso considera que además esta mentalidad no es algo innato tampoco. Es algo que también se puede desarrollar y se puede aprender. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo importante es detectar, después tomar acción sobre esa situación de mentalidad. ¿Por qué? Porque podemos tener una mentalidad fija por muchas circunstancias. No porque nos haya venido dada y ya está, sino porque se ha ido generando. ¿Vale? Y podéis ver dentro de esas características, bueno, pues comportamientos
de evitar desafíos para no fallar, rendirse fácilmente ante obstáculos, sentir amenaza por los demás, por el éxito y, por supuesto, ignorar las críticas. Y vamos a ver un poquito más en profundidad esto. Y bueno, define que los comportamientos fundamentales de las personas que están en una mentalidad de crecimiento, pues pueden ser estos 6 que tenemos aquí delante, ¿no? En el sentido que, bueno, dice que las personas que tienen esta mentalidad son personas que su creencia de la mejora constante prevalece sobre el resto. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con esta mentalidad creen que el talento y la inteligencia se pueden desarrollar. También dice que estas personas aceptan los desafíos, más bien los buscan, y que además son como oportunidades para aprender y para crecer. También, referente al enfoque en el esfuerzo, considera que es algo que lo tienen como muy claro. Esto se trata de ponerse a ello. Y, por lo tanto, tenemos que generar resiliencia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Los errores o fracasos son interpretados como esas lecciones valiosas. Entonces, nos encontramos que esta mentalidad tiene una flexibilidad mental. Es decir, reconocen que se puede adaptar. Open mind. Y vamos a ver. Ahora, ¿cómo desarrollar esos pequeños, vamos a decir, esas pequeñas características en base a estos conceptos o puntos que os lanzo, ¿vale? Para ver cómo podemos trabajar en cierta medida esta mentalidad de crecimiento. Bueno, yo estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras lo tenéis, disculpadme. Y a partir de ahí, bueno, pues hay elementos a mejorar. Pero creo que es importante, muy importante, tener claro que si tenemos una mentalidad que contenga determinadas características como las que hemos visto, me voy a olvidar del nombre de mentalidad de crecimiento, ¿vale? Y voy a pensar en que si somos capaces de obtener, de conseguir, de mejorar esas características, vamos a tener actitudes y planteamientos y, por supuesto, comportamientos que nos van a facilitar nuestra, vamos a decir, no supervivencia, sino nuestro bienestar, tanto físico como mental, como social, llamémoslo bienestar en general, y que nos va a ayudar a conseguir ese bienestar y a mejorarlo seguro. Entonces, vamos a ver frente al concepto desafíos, ¿vale? Frente al concepto desafíos, ¿vale? ¿Cómo desarrollamos o podemos desarrollar esa mentalidad, esa buena situación, esa buena actitud? Bueno, en principio, cualquier desafío es plantearlo como una oportunidad. No plantearlo como algo que nos va a medir. No, 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 no. Sino una oportunidad para nosotros mejorar. Y, sobre todo, cuando estamos ante un desafío muy complejo, un desafío aparentemente insuperable, nuestra actitud nos va a recordar que no solamente está para conseguirlo, que no tiene por qué ser absolutamente necesario el conseguirlo y ya está, sino que nuestra mentalidad ha de ser o nos recordará que estos desafíos, estas oportunidades son para aprender, son para mejorar. Eh, bueno, yo me imagino que os habréis encontrado con situaciones complejas, profesional y personalmente, y nuestra primera actitud viene influenciada e influida muy mucho por nuestro carácter
por nuestras experiencias, por nuestras habilidades, por nuestras capacidades. Todo esto aquí dentro, lo que tenemos. ¿De acuerdo? Y de repente encontrarse con ese desafío nos ha hecho llevar a cabo determinados comportamientos. Pero reflexionemos un momento cuando nos encontremos ante uno de ellos. ¿Con qué planteamiento vamos? ¿Con el de perfecto? ¿Con el de voy a buscarlo? ¿O para qué voy a buscarlo? ¿De acuerdo? Importante, queremos mejorar. ¿Por qué? Porque somos o queremos ser más o queremos... No, no se trata de eso. Se trata de seguir aprendiendo. Ese es el propósito. ¿Vale? Por lo tanto, los desafíos son la oportunidad de aprender, de mejorar y de desarrollarse. ¿Y buscarlos para qué? Para crecer. Concepto habilidades. En ese sentido, nos encontramos de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de la confianza en nuestras habilidades. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que nosotros tenemos unas habilidades ahora mismo y tenemos que confiar en ellas. Claro, ¿cómo podemos ponernos nosotros en ello? ¿Vale? Y es muy fácil hablar de confianza así puesta en un papelito, pero vamos a hablar de confianza cuando de repente estamos hablando de una situación que nos hiere, que nos hace daño. En todos los aspectos, no solamente en el aspecto, voy a decir, personal, también en el aspecto, vamos a decir, social, en el aspecto, vamos a decir, económico. ¿Eh? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros estamos en una situación donde nos han despedido, la confianza que podamos tener en nuestras habilidades o capacidades sufre seguro. Sufre seguro. Entonces, ¿cómo podemos reforzar esa confianza? ¿Cómo podemos trabajar en esa confianza de nuestras habilidades? Pues básicamente con algo muy sencillo. Eh, Fijándonos en todo aquello que hemos conseguido y obtenido y que nos ha dado resultados positivos. Esto siempre lo hablamos desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la preparación para las entrevistas, para el tema de generar un buen escaparate. Nosotros lo planteamos desde el punto de vista de los logros. Pensemos en los logros que hemos obtenido. Pero no, oye, he conseguido esto. No, pensemos en ellos en cuanto a, y acordaos, esto lo he trasladado varias veces, bastantes veces, ¿no? El problema u oportunidad al que nos hemos enfrentado. Acción o acciones que hemos llevado a cabo. Resultados obtenidos. Beneficios aportados a los demás y a nosotros. Si nosotros focalizamos nuestra atención en parte de lo que ya hemos conseguido, cómo lo hemos conseguido, en base a qué lo hemos conseguido, la confianza en nuestras habilidades va otra vez a reforzarse y va a incrementarse. Claro que si hemos perdido el trabajo 7 veces, vamos a decir que tenemos mucha más experiencia y por lo tanto estamos más confiados en nuestras habilidades. O no, o todo lo contrario. ¿De acuerdo? Os he puesto ese ejemplo de la búsqueda de la situación de desempleo, pero hay otras, ¿no? Hay otras donde, bueno, pues donde hemos solicitado vamos a decir, hemos aplicado para un ascenso, donde dentro de una organización, y se lo han dado al de al lado o a la de al lado o al de mucho más lejos. Y a nosotros no. ¿Vale? ¿Cómo nos ha impactado? ¿En ese momento teníamos confianza en nuestras habilidades y capacidades? Seguro que han pegado, vamos a decir, un pequeño se han resquebrajado un poquito, ¿vale? Bien, eso es con referencia a la confianza en las habilidades que tenemos a día de hoy. Pero hay otro elemento importante y es
podemos pensar también en que quizá tengamos que confiar en que podemos aprender otras habilidades. ¿Eh? De hecho, tenemos claro que con paciencia y práctica podemos aprender cualquier habilidad. Bueno, esto es algo que tiene que trabajar cada una y cada uno y tiene que ver en qué sentido se plantea esta situación de tengo las habilidades que tengo, cuidadito, en cuanto al autoconocimiento que tengo, cuidado, porque muchas veces me infravaloro, muchas veces me puedo sobrevalorar, depende, ¿eh? Porque es una imagen nuestra. Ya veremos cómo la hemos construido, ¿a que sí? Pero esto es lo que hay y lo que podemos obtener. Confianza en que podemos seguir obteniendo. Hace poquito hablábamos, por circunstancias profesionales, con un profesional de la neurología y hablábamos sobre el tema del aprendizaje de idiomas. Y en el tema de aprendizaje de idiomas había un tema muy sencillo. Parece que un niño o una niña aprende mucho mejor y más rápido un idioma, porque tiene más capacidad, porque parece que tiene el cerebro, vamos a decir, por un lado menos vacío, o más vacío, disculpadme, y por otro lado, más abierto. ¿Mm? Bueno, ahí habría que añadir, como hablaba el neurólogo, que también es cierto que un niño o una niña es capaz de concentrarse al 2000% cuando le hablas. Es capaz de hacerlo. ¿A que sí? Luego no, ¿vale? Luego no somos capaces, ¿de acuerdo? Y entonces decía que estábamos un poco equivocados, que las personas con la edad no aprenden peor. Las personas, mejor dicho, no tienen peores capacidades para aprender. Y hablábamos del idioma. Y decía, bueno, realmente a lo mejor sí tiene una pequeña carencia referente a un niño o una niña pequeña. ¿Y cuál es? Entonces, porque yo veo todas, ¿eh? Bueno, pues lo que considera o la consideración que tuvo fue el oído. Cuando somos pequeñitas y pequeñitos, nuestro aprendizaje de los sonidos hace que, gracias a nuestra calidad de oído, el cerebro pueda diferenciar sonidos sutiles. Y esto para aquellos que viven desde pequeñitos en determinados lugares donde los sonidos son muy complejos, y digo los sonidos del lenguaje, hace que al tener retenido en su cerebro, en sus neuronas, tal y como está demostrado, retenida esa imagen de sonido o esa huella de sonido, luego distingan muy fácilmente otros sencillos, más sencillos. Ostras, perplejos nos dejó, ¿no? Bueno, esto dice, esto lo podéis pensar que es una opinión, pero esto está totalmente identificado en cuanto a que hemos comprobado a través de las imágenes cómo determinadas respuestas del cerebro, actividad, frente a sonidos, en una niña o un niño pequeño funciona de una manera y cómo en una persona mayor funciona de otro, pero porque básicamente no ha entendido bien ese tipo de sonido. Y no lo ha entendido porque no tiene ese sonido ahí guardado. O el tema de la evolución, el tema de la evolución, vamos a decir, del aprendizaje o del conocimiento del aprendizaje es brutal en estos últimos años y estamos, según dicen los entendidos, neurólogos, neurocientíficos, nos estamos, quizá tenemos unas creencias que hoy en día se están rompiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, confianza en que podemos aprender es la otra
de nuestras, vamos a decir, o de nuestros comportamientos que tenemos que desarrollar de cara a tener una mentalidad hacia una situación mejor. Vamos a trasladarlo así, ¿vale? Concepto fracaso. Bueno, concepto fracaso. El concepto fracaso, ¿eh? Nos encontramos con diferentes planteamientos de lo que es el éxito y el fracaso, ¿a que sí? Perdonadme, Charo comentaba, he visto que ha hecho un comentario sobre ¿y por qué no hace otra cosa? Perdóname, pero como a lo mejor lo he leído tarde, no me doy cuenta. Cuando puedas, añádeme alguna explicación, Charo, si es posible, al referente de esa, de ese comentario, ¿vale? Dices, ¿y por qué no hace otra cosa? Venga. Bueno, estoy con el concepto fracaso. Dice, dice que nos encontramos con el hecho de nuestra actitud hacia el fracaso y hacia el éxito. Bueno, nos podemos encontrar en ese sentido con un planteamiento donde lo hayamos adquirido básicamente por las consecuencias del fracaso, ¿vale? Fundamentalmente nos podemos encontrar con ese tipo de planteamiento ante el fracaso. Juanjo, Charo ha vuelto a escribir, por si lo querías leer. Ay, muchas gracias. Aprenden mejor porque no hacen otra cosa más que aprender. Ese es el comentario. O sea, están súper entrenados a aprender a que sí, Charo. ¿Y por qué no hacen otra cosa? Bueno, yo en esa parte creo que todos hemos sido estudiantes, ¿a que sí? Y hemos visto que hemos hecho muchas cosas en determinados momentos. También es diferente la cosa que hacíamos de las que nos podemos encontrar ahora, ¿a que sí? Yo también digo, ahí voy a añadir una cosa, Charo, que creo que también es porque, y yo el primero, creo que porque eh, nuestro nivel de energía es diferente, claro que sí, por todas las actividades en las que estamos inmersos. Es algo de verdad complejo, pero bueno, es un hábito, ¿a que sí? Lo del aprender. Y vosotros en ese sentido, pues sois conocedores. Pero bueno, eh, en esta conversación lo que planteábamos sobre todo era intentar entender diferencias, etcétera, ¿vale? Eh, Está claro que si te dedicas muchas horas a algo, como tú bien dices, pues por supuesto que te va a dar pues un resultado, ¿no? Mucho mejor que si le dedicas menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, fíjate, también en ese sentido hay muchas variables que afectan al aprendizaje, ¿no? Creo que en determinados aspectos hay algunos, vamos a decir, pensamientos que tenemos que nos limitan, ¿vale? Y bueno, no dejemos de olvidar, no olvidemos, mejor dicho, que nos encontramos con que vamos sesgando por ese nivel de eficacia que entendemos que tenemos o que no entendemos, pero que lo llevamos a cabo, pues nos quedamos a medias, ¿no? De hecho, pasa ahora mucho con nuestras capacidades de comprensión basados en la atención. Entonces, bueno, en este sentido lo que pretendía era buscar si había unas diferencias reales en cuanto a capacidades, etcétera, ¿vale? Por supuesto, la dedicación, claro que sí, está claro, ¿no? Pero bueno, aporto un poco las consideraciones que nos trasladaban y, bueno, yo comparto con ellos, igual que comparto en cierta medida el tema de la dedicación, claro que sí. Entonces, bueno, sin más, ¿vale? Lo que sí tengo claro es que podemos seguir aprendiendo y que debemos, ¿eh? También es cierto que no debemos aprender lo mismo, son cosas distintas. Por lo tanto, ya estamos en otros niveles, ya son temas diferentes, ¿no? No podemos plantearnos a lo mejor ahora aprender de cero absolutamente todo, pero sí bastantes cosas, ¿eh? Entonces, bueno, fracaso.
nuestra actitud hacia el fracaso. ¿Cómo lo vemos, no? ¿Cómo podemos verlo? Y decía que muchas veces lo vemos en base a vamos a decir, una experiencia de las consecuencias de esos fracasos. ¿De acuerdo? También nuestro carácter influye, claro que sí. Es decir, hay personas que podemos tener una situación a consecuencia de un fracaso y venirnos abajo, y que esa situación de estar abajo se mantenga, ¿vale? Pero creo que en ese sentido tenemos que intentar ser racionales, ¿vale? Y plantearnos que muchas veces lo que nosotros medimos como fracaso o valoramos como fracaso viene dado por las expectativas que tenemos, ¿no? Es decir, parece lo que decía antes con los desafíos. Si lo conseguimos, ¡buah! Somos unos cracks, unos cracks. Si no, ¿vale? Quizá en esto, una manera de planteárselo, y además Dweck en esto es bastante dura, vamos a decir, rígida, ¿eh? Dice que hay una actitud muy positiva en esto, y es que nosotros tenemos que plantearnos el todavía no lo he conseguido, todavía no lo tengo, todavía no lo he aprendido, y ese todavía no nos está diciendo que no hemos abandonado y que por lo tanto no es un fracaso, entendiendo que el fracaso es lo inevitable. Ya no hay manera. ¿De acuerdo? Entonces, es intentar plantearnos esa perspectiva. ¿Mm? Otros dirían, ¿y por qué no? ¿No? Si esto no lo tengo ahora, pero ¿y por qué no? Lo puedo tener mañana, ¿no? Entonces, bueno, el todavía no, ¿mm?, es una forma de reformular un poco la situación. Y reformular la situación aquí. Si tú te dices, si tú piensas eso, es mucho más sencillo que partir de la base de no lo he conseguido. ¿Vale? Y esto, perdonadme, pero es más importante de lo que nosotros pensamos. Hay una cosa muy, muy evidente, y es, fijaros lo que voy a decir, evidente. ¿Realmente las personas vivimos en la realidad que está sucediendo? ¿Realmente estamos viendo lo que está sucediendo? Y aquí entraríamos en una historia muy compleja, muy, muy compleja, ¿de acuerdo? Donde hay una serie de elementos, eh, carácter, percepción, actitud, entorno, sobre, ostras, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo. ¿Eh? Le preguntamos a 5 personas sobre una situación vivida y respuestas diferentes. Vale. Por lo tanto, esas son las perspectivas. Y ante una situación determinada, ¿qué es? ¿Es realmente el fracaso, como sería para mí? ¿O es el todavía no para ti? ¿Cuál de las dos es? ¿Mm? Bueno, en este sentido, esa reformulación del fracaso me parece muy interesante, como dice Dweck, y puede ayudarnos a seguir, que quizá es un elemento crítico, ¿no? El seguir. ¿Vale? Bueno, otro concepto, otro tema, la curiosidad. ¿Eh? La curiosidad, esa fuerza poderosa. ¿Eh? Mira, dicen, mantente curioso, sé curiosa, sé curioso. Casi todos los grandes investigadores son curiosos, ¿a que sí? ¿Eh? Pero, sobre todo, la curiosidad es aquello
que motiva, que mueve, es un motor, que te lleva a hacer determinadas actividades, que te impulsa, ¿vale? Que te lleva a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? De hecho, la persona que es curiosa o el curioso tiene la capacidad de ser inspirado, ¿eh? Por aquello que percibe, recibe y o cómo lo recibe, cómo lo percibe. Claro, vale, perfecto, yo soy curioso por naturaleza, vale, ya, pero yo no. Bueno, ¿se puede desarrollar la curiosidad? Bueno, fundamentalmente la curiosidad inicialmente está asociada a los ámbitos de interés. Es decir, a todos nos interesa algo y frente a ese algo, lo que vamos a hacer es interesarnos por ello y por lo tanto tener curiosidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en ese desarrollo, de esa curiosidad, de dar, vamos a decir, alimento a esa curiosidad, a ese interés, van a surgir otros. Y en esto es algo que tenemos que tomar como, oye, ¿qué me interesa? Y trabajar sobre eso. ¿Cómo es trabajar sobre eso? Preguntarse, preguntar, informarse. Esa es la base de esta fuerza poderosa que podemos reforzar, ¿vale? Es imposible casi mostrar curiosidad por lo que no nos interesa. Así de entrada. Tiene que haber un mecanismo que nos haga llevar esa curiosidad hacia algo. O que nos la cree, disculpadme. ¿Eh? De hecho, fijaos, si os paráis a pensar, ¿os interesa lo mismo ahora? O, mejor dicho, ¿o vos tenéis curiosidad por lo mismo que hace muchos años? No, habéis evolucionado seguro. No ya en temas, sino incluso dentro de los temas, ¿a que sí? Claro que sí. Perfecto. Bueno, eso es algo que se puede trabajar. Incrementar el nivel de curiosidad sobre las cosas. Siempre que tengamos, claro, la visión, vamos a decir, más panorámica. Y esto tiene que ver con el interrelacionar las cosas. Mirad, por ejemplo, he hablado antes de una situación de búsqueda donde me encuentro sin trabajo y por lo tanto estoy en búsqueda de empleo. ¿Vale? Curiosidad. Está claro que para mí es súper interesante o me interesa muchísimo encontrar otra oportunidad de trabajo. ¿Vale? Y en ese proceso, mi curiosidad puede ir enfocada. ¿A qué? ¿Puede ir enfocada dónde están las ofertas? Sí, 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 sí. Claro que tenemos creencias limitantes, pensamos que están en determinados lugares, solamente. ¿De acuerdo? Y nos lo creemos porque pensamos en ello. También podemos tener curiosidad sobre, oye, ¿y cómo puedo yo trasladar mejor mis mensajes a aquellas personas que tienen la capacidad de contratar? ¿O cómo puedo localizar mejor a las personas que puedo contratar, que me pueden contratar? Disculpadme, un poco espesillo. ¿Eh? Eso es curiosidad en algo que me interesa ahora, porque realmente no sé cómo funciona. ¿Eh? En el no saber, pero tengo interés, porque tengo necesidad, y iba a decir tengo necesidad, y por lo tanto tengo interés, despierta mi curiosidad, o debería de despertarla. También depende de las creencias que tenga, en el sentido de ya sé cómo funciona esto, o pienso que funciona igual. ¿De acuerdo? Hay que hacer preguntas, hay que buscar respuestas, hay que abrir las orejas, igual que abrimos los ojos, y nos pueden sorprender en cualquier momento, en cuanto vemos que tiene un resultado, como la curiosidad se va a ¡pa! Disparar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es algo sobre lo que se puede trabajar. ¿Vale? Bueno, una cosa.
importantísima, que todos vamos a recibir. Críticas, feedback, ¿eh? Y esto relacionado con, ostras, cómo nosotros actuamos frente a las críticas. Actuamos, ¿vale? No he dicho qué pensamos. He dicho ahora mismo cómo actuamos, ¿vale? Mayoritariamente, las críticas no suelen ser muy constructivas en general. O vamos a decirlo de otra manera, todos hemos sufrido críticas no constructivas seguro y las vamos a seguir sufriendo, ¿vale? ¿Qué planteamiento tenemos nosotros para aprovechar esa situación? Bueno, esto es un poco otra reformulación. Las críticas son esos pasos que tengo que dar para el perfeccionamiento. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es decir, no pasa nada, no pasa nada. Soy el mismo o la misma hace un momento y ahora. He escuchado algo. Puede estar, yo creo que puede ser cierto o no, no lo sé, ¿eh? Pero alguien te lo lanza, alguien te lo lanza. Lo reflexionamos, lo vemos, lo contrastamos con otras y con otros. Y luego ya actuaremos. Y digo actuar en el sentido de qué hacer con esa crítica, en cuanto a transformarla en algo mejorar, algo que nos ayude a mejorar. Es decir, a aprovechar al máximo nuestra energía en lo importante. Y quizá alguna de esas críticas pueda ser utilizada de esa manera. ¿De acuerdo? Sobre todo porque lo tenemos que tomar como áreas de mejora. Lo tenemos que tomar como aquellos pasos que parece ser alguien percibe que los estoy llevando en otra línea. Lo percibe, ¿de acuerdo? Y te lo lanza. Aprovéchalo. Si nosotros somos capaces de encontrar si realmente esa crítica puede tener un valor positivo para nosotros, lo tiene, entonces lo podemos utilizar. Pero otra cosa no nos sirve para nada. ¿Eh? Para nada. ¿De acuerdo? Otro concepto, el aprendizaje. Venga, va. Bueno, importante. El concepto aprendizaje. Bueno, yo creo que en vuestro caso, mayoritariamente tenemos claro que el concepto aprendizaje es algo que ha de ser constante, que ha de mantenerse a lo largo del tiempo, que en los entornos en los que nos movemos nos genera las habilidades para poder proseguir y poder avanzar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, este concepto lo tenemos como muy claro, ¿vale? Como muy claro. Siempre aprendiendo. La idea de que el aprendizaje ha de ser constante, ¿de acuerdo? Y lo mejor de todo, buscar oportunidades para aprender y para expandir eso que son nuestros conocimientos. El deseo de aprender y el deseo de crecer es fundamental para hacer frente a los desafíos con todo nuestro potencial. De eso se trata. ¿Vale? Por lo tanto, el aprendizaje siempre nos va a llevar a ese bienestar. Otro elemento, concepto, la red, los colaboradores. Claro, yo siempre diré una cosa. Cuantos más contactos tengamos, mejor. Si hablamos de empleo, muchísimo mejor. Pero si hablamos de crecimiento personal, de crecimiento profesional, todavía mejor. Todo es a más más. Pero claro, ¿de quién nos rodeamos? Nos rodeamos fundamentalmente de, pues creo que positivamente debería de ser rodearse de las personas que nos pueden aportar conocimiento, que nos pueden aportar bienestar, que nos pueden inspirar, que nos pueden inspirar. Mayoritariamente, las personas que han pasado dificultades son las personas que pueden trasladar, vamos a decir, mayor conocimiento en cuanto a esa situación de dificultad. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
acerquémonos a las personas que nos inspiran. O como decíamos, si puedo estar con alguien que me aporta, mejor. Si me puedo tomar un café con alguien que me aporta, mejor. También hay que ayudar, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero, más que nada porque también nos toca en muchas ocasiones intentar aportar nosotros, ¿a que sí? Pero fijaos, pensad con quién estamos, en qué entorno estamos, que eso afecta. ¿Eh? No es lo mismo estar en un entorno haciendo determinadas actividades que en otro entorno haciendo otras. Es diferente, nos van a aportar cosas diferentes, ¿a que sí? Pero centraos en esto. Yo siempre lo digo, a la hora de la búsqueda de empleo hay que centrarse en generar red. Pero tenemos que generar red siempre, no solo para el empleo. No solamente por eso, no es la única motivación. Yo creo que hay muchísimas motivaciones porque somos seres sociales, ¿a que sí? Pero por bienestar también. Pero aquí hablo de rodearse de estas personas que nos inspiran y que nos aportan. ¿De acuerdo? Y eso nos hará estar en mejor situación. ¿De acuerdo? Bueno, concepto, objetivos. Está claro que aquellas personas que se plantean objetivos, metas, lo que se están planteando es crecer e innovar. Eso está clarísimo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos algo claro en la mente en cuanto a qué queremos, eso nos va a dar un sentido de dirección y propósito. Y cada paso que damos parece que nos acercamos un poquito más al objetivo. Y eso todavía hace que estemos más motivadas, más motivados, todavía hace que estemos mejor, que nos sintamos mejor. Ahora, que no avanzamos, tenemos que aportar otras cosas ante esa situación. Digo, buscar otras cosas, mejor dicho. ¿De acuerdo? Pero bueno, claro, ves a los pequeños, ahora que me viene a la cabeza, y trasladarles a los pequeños los propósitos, ahora que estamos a primeros de año, y que es algo como muy tal, pero tiene que ver con algo muy importante, con esta, vamos a decir, cultura de ponernos, de establecernos áreas de mejora, momentos, situaciones de mejora, objetivos, llámalo como quieras, ¿vale? Pero tiene que ver con esto. Esto es otro hábito más, ¿eh? Y esto es algo que nos lo inculcamos, nos lo inculcan, lo vemos y lo hacemos o no lo hacemos, ¿vale? Pero está claro que es algo que nos ayuda a avanzar y que nos ayuda a diversificar nuestros recursos, a seleccionar y a seguir avanzando. Pero nos proporciona mucho bienestar, ¿de acuerdo? Es una brújula. Por lo tanto, es importante para ese sentido del bienestar que yo os estaba hablando aquí. La mentalidad de crecimiento que dice Dweck. Bueno, claro, os he dicho antes que cuando no conseguimos todavía las cosas, o he dicho antes en las metas o en los objetivos que no avanzamos, el otro punto es, oye, resiliencia. Hay que aguantar, ¿no? ¿Qué dirían los estoicos? ¿Eh? Hay que aguantar. Resiliencia, cambiar. Perdón, conseguir que traspasemos los obstáculos que se nos ponen por el camino y aprendiendo y saliendo reforzados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que ahora mismo todos en nuestros entornos tenemos diferentes desafíos. Y dentro de esos desafíos los hay muy exigentes y los hay mucho menos exigentes. ¿Vale? La resiliencia creo que todos la tenemos y que lo único que ocurre es decidir cuándo la aplicamos. Y eso tiene que ver con los desafíos que he denominado aquí de alto impacto, ¿no? Yo creo que hay desafíos que realmente estamos muy preparados para tener esa resiliencia y para ponerla sobre la mesa. Todo tiene que ver con nuestro deseo realmente de aprender y de mejorar en algo. Eso es un desafío al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos con estos desafíos de alto impacto es cuando realmente podemos sacar sobre la mesa la realidad de esa resiliencia, ¿eh?
Y es una de las claves, porque todos vamos a pasar momentos difíciles. Todos, todas. Vamos a estar en momentos muy difíciles. Y bueno, como dice un principio oriental, ¿no? Lo de intención, atención, distensión, ¿vale? Intención, céntrate. ¿Eh? ¿Qué quieres? Perdón. Atención, céntrate. Y distensión, relájate en el esfuerzo, ¿vale? Y eso tiene que ver con la resiliencia. Bueno, vosotros estoy seguro que habéis vivido momentos de este tipo y sois conocedores y conocedoras de esa resiliencia que hasta ahora habéis mostrado. Pero bueno, estoy seguro que dependiendo del desafío, podéis ser todavía mucho más resilientes. Y creo que el plantearse en qué momento serlo tiene que ver no con una decisión solamente, sino con una decisión que está asociada directamente con ese alto impacto de eso que nos queremos proponer. Y bueno, fijaros, concepto logros. He hablado aquí al final, o planteo el concepto logros cuando he hablado antes de ello, o sea que sí. Pero bueno, lo he hablado desde el punto de vista de la generación de confianza, de la confianza en las habilidades, en las competencias, pero importante, concepto logros. Nos va a ayudar celebrar los logros. Esto es algo súper importante. Celebra un logro. Compártelo. Celébralo con los demás. Y por supuesto, apaláncate sobre ellos. Es la palanca para impulsarse, para ejercer el esfuerzo siguiente. Eso es lo que os he dicho de pensemos en lo que hemos logrado. Pensemos, no subestimes la importancia ni del logro ni de celebrarlo, por muy pequeño que sea. ¿De acuerdo? Hay que reconocérselo. Nos lo tenemos que reconocer. Esto va a hacer que nuestra mentalidad se refuerce. Va a recordarnos que estamos progresando y va a ayudarnos a mejorar. Y por supuesto, si lo celebras, esto te va a motivar, ¿no? No hay nada más chulo que un premio, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, estos son un poco los 10 conceptos ¿eh? sobre los que trabajar para esa mentalidad. Y bueno, me gustaba solamente añadir, importante, buscad el feedback, buscad la retroalimentación, sed conscientes de lo que pensáis, sed consciente de lo que pensáis sobre las situaciones y aquello que nos para, eliminadlo, tenéis que eliminarlo. Y como decía antes, relájate en el esfuerzo, disfruta, disfruta, ¿vale? Bueno, con esto, con esto, con estas maneras de hacer planteamientos sobre estos conceptos concretamente, nos puede ayudar a conseguir una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de desarrollo. Podemos trabajarla, hacedlo, no perdéis nada. Pararos a reflexionar un poquito sobre esta parte cuando nos encontremos ante, ¿eh? Pero ante cositas que pueden ser pequeñas. Es una cuestión de ir dándole vueltas, ¿vale? Ejemplo, problema. Nos entra un problema y mayoritariamente tenemos una disfunción. ¿En qué sentido? ¿Vale? Y empezamos a darle vueltas a algo que no sé si tiene sentido o no, pero se las damos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a esto? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Vale? Dadle un poquito de vuelta. Dadle un poquito de vuelta porque todo el tiempo que perdáis se va a retrasar la solución, multiplicado casi por 2 mínimo. Ejemplo, vuelvo a la pérdida de un empleo, que puede ser por una situación que nosotros mismos hayamos generado, ¿vale? Voy a decir, responsabilidad mía. Aún así, no perdamos el tiempo. Hay que ser prácticos, ¿no? Que dicen otras y otros. Hay que irse al tema. El tema no es cómo estoy, el tema es cómo quiero estar y qué tengo que hacer para estar.
¿Vale? Bueno, visto un poco esa mentalidad que nos puede ayudar, ese planteamiento ante determinados conceptos, creo que es bastante potente. Es una cuestión de introducirlos, o mejor dicho, de hacerlos conscientes, nada más. Muchos de vosotros seguro que ya lo hacéis, aunque sea de manera inconsciente, muchos de ellos. Todos nos cuesta, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, adaptación al cambio en entornos cambiantes, ¿vale? Y la gestión de la incertidumbre. ¿Y qué quiero plantearos aquí? Antes de nada, quiero plantearos algo, que es el funcionamiento básico ante cambios y ante desconocimiento del futuro. Los dos puntos que vamos a ver posteriormente. ¿Eh? ¿Cómo funciona básicamente? ¿Vale? Y aprovecho lo que decía el otro día esta persona con la que estábamos reunidos y era muy, muy interesante, ¿no? Y decía algo que creo que ya he comentado en alguna ocasión, pero que me gusta reforzarlo porque el otro día fue muy, muy chulo y estaba como muy claro. ¿Qué le ocurre al cerebro? Y hablo de, cuidadito, de abajo. ¿Qué ocurre cuando algo cambia en nuestro día a día, en nuestro entorno? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? O cuando no sabemos qué va a pasar. Bueno, no olvidemos una cosa, nuestro cerebro está planteado su desarrollo basándose en la supervivencia. Eso lo sabemos todos. Somos, como he dicho en alguna ocasión, los seres que vivos, que parece ser, hemos conseguido sobrevivir a casi todo. Por eso estamos aquí. Y además a cambiar casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor para, parece ser, sobrevivir mejor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos una máquina brutal ahí dentro que reacciona ante cambios, incertidumbre y cualquier otro tipo de situaciones, ante todas las situaciones. Y eso que se llama amígdala, eso que está ahí, es la base de todas esas, vamos a decir, conocimientos sobre la supervivencia y que emana todos los mensajes hacia nuestro cuerpo, pasando por diferentes capas del cerebro hasta llegar a, ¿vale? Pero reacciona siempre, siempre reacciona. Luego, depende de las evoluciones, depende de muchas cosas, digo evoluciones en cuanto a personalidades, tal, pero básicamente funciona de esa manera, que es cambio, incertidumbre. ¿Qué hace? Miedo, negatividad. Y entonces nuestro cerebro empieza a buscar lo básico para intentar volver a donde estábamos, a lo que estábamos, a cómo se encontraba, antes de esa percepción que ha tenido, bien externa o bien internamente. Escúchadme, bien externa o bien internamente. No puede solamente venir de fuera. Se puede producir cambio desde dentro. Y no estoy hablando de que te falle un pulmón, ¿vale? Que también, pero estoy hablando de otro tipo de cambios. ¿Vale? De lo que nuestra mente se cree, o, perdón, de lo que nuestra mente hace que sea cierto para nosotros. Por lo tanto, esto es el movimiento o el funcionamiento básico. Y de verdad que se nos nota muchísimo. A partir de aquí, vamos a ver esto de la adaptación al cambio y la gestión de la incertidumbre. Bueno, adaptación al cambio. Buah, esto es fácil. ¿Quién no ha sufrido un cambio? Nadie. Nadie no ha sufrido un cambio, es decir, todos hemos sufrido cambios. Entonces, vamos a ver estos 5 puntos. Aprender a aceptar, mejorar las habilidades de los problemas de resolución, mantener una mentalidad abierta, dejar el ego en casa y practicar la atención consciente. ¿Vale? Esto es lo que nos va a ayudar de cara a la adaptación al cambio, que sucede todos los días. ¿Vale? En mayor o en menor medida. Bueno, el cambio es lo único que sucede siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo tenemos que asumir. De hecho, nosotros no tenemos ni idea de mañana qué va a cambiar
o qué está cambiando ahora mismo. Cuando salgamos de este rato, no sabemos qué nos vamos a encontrar, porque nos podemos encontrar cosas muy cambiadas. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos a los cambios? Bueno, pues depende si el cambio es externo, impuesto, negativo, pues no nos lo vamos a tomar muy allá. ¿Vale? No nos lo vamos a tomar muy allá. ¿Vale? Aprender a aceptarlo, puede hacer que nosotros seamos simple y llanamente más adaptables. Es decir, si me he quedado sin trabajo, me he quedado sin trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que a lo mejor tengo que asumir más riesgos y a lo mejor tengo que aceptar resultados que antes no aceptaría. Es decir, cualquier cosa que pueda pasar. No estoy diciendo aceptar cualquier trabajo, ¿eh? Estoy diciendo aceptar cualquier resultado que se pueda dar. Entonces, en ese sentido, aceptar es conformarse. No, 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 es aceptar. La situación es esta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acaban de reestructurarnos el equipo donde estamos. Esta es la tercera vez que nos quitan a la mitad y nos ponen a una cuarta parte nueva. ¿Vale? No suelen poner a lo mismo, en las mismas cantidades. ¿De acuerdo? Y además, resulta que la responsabilidad que tenía ya no la tengo. Me la han quitado. Ah, y además, hay una parte de cosas que son nuevas de tus funciones. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Sentirnos frustrados? Vale. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Eso es lo que pensamos. Esto es lo que hay. No podemos hacer nada. Y me mosqueo. Me puedo sentir frustrado, me puedo mosquear, no puedo avanzar. O me puedo ir. Me puedo ir. Hay mucha gente que cuando protesta mucho, 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 mucho de su trabajo, su trabajo, su trabajo, su trabajo, a lo mejor, lo mejor es que se vaya, ¿no? Si no está bien. Porque dentro de 5 años es posible que siga pensando lo mismo, ¿eh? Casi con toda probabilidad. Ahora, ¿podemos desarrollar la capacidad o la habilidad de ser más adaptables? Pues claro que sí. Claro que sí. Reformulaciones. Claro que sí. ¿Eh? ¿Dónde nos va a llevar esto? ¿Dónde nos puede llevar este cambio? Pero es que voy a encontrar otra misma situación igual que la que tenía. Quieto aquí parada, parado no. A lo mejor la puedes encontrar fuera. Pero difícil, ¿eh? Difícil porque que sea igual de buena como yo creo que es, aunque hace 15 días me estaba quejando, ¿eh? Pero ahora es para mí lo que era bueno. Era lo mejor. Vuelvo otra vez a qué es lo que percibimos y qué es lo que tenemos. El cambio no le gusta a nuestro cerebro, no le gusta el cambio. La falta de confort, regularidad, no le gusta a nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos equivoquemos. Estaba apagando que sonaba. No nos equivoquemos. Depende de nosotros. Aceptar el cambio es que hay que tirar para adelante. ¿Vale? Que si no estoy a gusto con esto, tengo que buscar nuevos caminos. Y que quizá puede ser bueno para mí. Quizá puede ser bueno para mí. Ahora, eso requiere, pues como digo, de una vuelta, ¿eh? De una vuelta, de una reformulación. Siguiente, mejorar las habilidades de resolución de problemas. ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil. Básicamente porque esto va a hacer que nos sintamos más confiados y más confiadas. Porque los problemas van a seguir sucediendo. Y cuidado, los problemas cada vez son más complejos. Esto es otra cosa que no lo tenemos en cuenta. Cada vez nuestros problemas son más complejos. Porque si no, no son problemas. Son situaciones molestas. Por lo tanto, bueno, ¿cómo podemos manejar esta parte? ¿Cómo podemos manejar el mejorar nuestras habilidades
de resolución de problemas. Bueno, pues es fácil, ¿eh? Es muy fácil. Primero evaluar cómo tomamos las medidas o tomamos las decisiones ahora o hasta ahora. Ver los logros, ver las capacidades de mejora. Eso por supuesto. Aquí he puesto un procedimiento como podía haber puesto otro. Me da igual, sinceramente. Hay diferentes modalidades de resolución de problemas. Ahora, tus habilidades para mejorarlas, para mejorar esa resolución, está muy, muy relacionada con conocer por qué, cómo tomas las decisiones ahora y te han llevado a éxito o aprendizaje, voy a decir. ¿Has mejorado a lo largo del tiempo? ¿Conoces cómo otras toman las decisiones, sus procesos, sus habilidades? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Vale? Bueno, yo no sé si somos realmente conscientes de cómo tomamos esas, vamos a decir, esas decisiones, ¿eh? Sobre todo cómo hemos ido tomando las decisiones importantes, qué valores han sido los que han prevalecido, qué principios y a dónde nos han llevado, ¿vale? No en el corto plazo, sino en el medio plazo, ¿no? En el medio plazo. Yo os quería preguntar aquí, yo os quería preguntar, que por eso, pero como andamos un poquito pillados de tiempo, ¿eh? Sobre el otro de las acciones necesarias para mejorar la adaptación, a los cambios, es sobre el tema de la mentalidad abierta, el open mind, open your mind, ¿no? Que dicen. ¿Mm? Y luego, pues, trasladaros algunas ideas. Me salto esa parte y salvo que queráis aportar a alguien alguna de las cosillas, pero por mi parte, trasladaros unas cuantas, ¿vale? Que creo que os pueden ayudar, sinceramente, a que todos, y a mí también, a que nos abramos nuestra capacidad, ¿no? de adaptación. Sobre todo a los entornos cambiantes, que es en lo que estamos, ¿eh? Es en lo que estamos. Y dependiendo de las empresas en las que estemos, todavía mucho más desde el punto de vista profesional. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es interesante un poquito, y esto os lo dejo ahí, os lo lanzo ahí, hacer preguntas de mayor complejidad. Cuanta más profunda sea la pregunta, más compleja, pues eso va a hacer que nuestra mente abra mucho más las perspectivas, ¿no? Sobre todo también el practicar esa escucha activa, ¿no? ¿Eh? En lo normal. ¿Qué, qué- realmente qué es lo que estoy buscando trasladaros? Bueno, pues que la manera de pensar que solemos tener es la de buscar atajos para procesar información de manera más eficiente. Eso es como hace nuestro cerebro, ¿no? Si bien a veces que es beneficioso, hay momentos que nos saltamos cosas. Y esto tiene que ver también con la experiencia, la diagonalización de casi todo. He leído en diagonal, he analizado en diagonal, he entendido en diagonal, he percibido en diagonal y tomo decisiones diferentes, basándome en conocimientos anteriores. Y, por lo tanto, tengo un gran expertise que me puede llevar a tomar en consideración lo mismo que tenía en cuenta antes cuando han cambiado determinadas cosas. Entonces, deberíamos quizá estar dispuestos a cambiar el rumbo de cómo entendemos las cosas, abriendo, como si no lo conociéramos. Esto puede parecer que en algunos momentos va a ser más lento, pero no es cierto. No es cierto, porque lo que va a hacer es que sea de mayor calidad y de mejor resultado. Por lo tanto, va a ser más rápido al final, porque si no nos va a tocar volver para atrás. ¿De acuerdo? Escuchar activamente es algo fundamental, no solamente cuando estás en algo nuevo,
También cuando estás en algo anterior. Esto ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos hecho aquí, esto lo hemos hecho así, yo ya lo he hecho. Pero ¿son las circunstancias iguales? ¿Estás viendo la situación con la mente un poquito más abierta? ¿Vale? El cuarto, el ego es aquello que tenemos que dejar en casa cuando estamos en adaptarnos. ¿Vale? Fijaros, el ego influye en las decisiones. ¡Buah! El ego puede influir en las decisiones de una manera totalmente profunda. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de contenido, es decir, no ejemplos específicos. Por ejemplo, en nuestras decisiones, el ego nos puede influir como en la búsqueda de la validación. Puede llevarnos a tomar decisiones que nos hagan sentir validados por los demás. ¿Por qué? Bueno, para que se vea que tomamos una buena decisión. También puede ser en comparación con otros. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos hace compararnos con otros, con los demás y tomar decisiones impulsivas. El ego también nos puede llevar a lo del estudio de los niños, miedo al fracaso. Y por lo tanto, dejar de evitar, dejar de asumir riesgos. También el ego nos puede aportar dificultad para reconocer errores, porque no los vemos, son los nuestros. Y también el ego nos puede llevar a priorizar nuestras necesidades propias por encima de las de los demás. Por lo tanto, mayoritariamente, todo esto, estas maneras, nos pueden llevar a que llevemos a decisiones impulsivas. El ego puede hacer que haya relaciones dañadas. ¿Por qué? Porque el ego dificulta la construcción de relaciones sanas, por ejemplo, ¿no? Y más cositas. A una insatisfacción, vamos a decir, que perdura, mm, vacío, sensación de vacío, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esto? Pues esto hay que manejarlo desde el autoconocimiento, desde la empatía, ¿vale? Básicamente es eso. Humildad, dicen algunos, ¿no? Humildad. Bueno, no sé si humildad, llamarlo humildad o no, pero en ese sentido os digo que tenemos que conocernos muy bien y conocernos cuando ese ego nos puede llevar a algo no deseado, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sí que me interesa mucho también, que es el concentrarnos en lo que estamos haciendo. Eso va a hacer que nos adaptemos mucho mejor a los cambios. Si somos capaces de concentrarnos, de olvidarnos de lo de atrás, de lo de adelante y de concentrarnos en lo que estamos haciendo, nos va a dar, sobre todo, un resultado muy, muy potente. Lo que hablaba antes, Charo, que decía la dedicación, pues la dedicación con atención. ¿De acuerdo? Y esto es simple y llanamente el concentrarse en hacer lo que tengo que hacer y no intentar cambiar lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la gestión de la incertidumbre. ¿De acuerdo? La otra situación. ¿Vale? Os he puesto una pequeña definición ahí. Aquella situación de la que tenemos un conocimiento limitado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo conozcamos? Bueno, en realidad, en sí mismo no hay ningún problema. El problema viene con nuestra capacidad de tolerar esa incertidumbre, de asumir que hay siempre un riesgo y que generamos creencias que van mucho más allá de la lógica. ¿Cómo podemos afrontar entonces
esta incertidumbre? ¿Cómo podemos encontrarnos en una situación cómoda? Y aquí os he lanzado un montón de ellas, de las cuales no voy a hablar todas, ¿vale? Solo básicamente de 3, 4, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos claro es que la incertidumbre hace que nuestro cerebro reaccione de una manera supervivencia, alerta, constante. ¿Correcto? A partir de ahí, ¿qué podemos hacer para gestionar esa incertidumbre? Y mirad, he puesto esto que me ha gustado de Salud Tenerife, Psicosalud Tenerife, me ha gustado. Digo, lo voy a poner. ¿Vale? Y hablamos del punto 3, identificación de preocupaciones controlables. Identificación de preocupaciones controlables. Y fijaros ahí lo que pone. Cosas que sí puedo controlar, cosas que no puedo controlar. Distinguir las que sí de las que no. Enfocar en las que sí, donde podemos hacer. Y soltar las que no. Soltar las preocupaciones que no. Pero mirad, hay una cosa aquí muy interesante dentro de este cuadro, que si os fijáis dice cosas que están fuera de mi control. Y ahí habla de una cosita que aparece a eso de las 8 de la tarde, 7, 8, casi donde estamos en las 7:30, los sentimientos de las demás personas. Los sentimientos. Sin embargo, en las cosas que están en mi control, no aparecen mis sentimientos. ¿Vale? Es prácticamente la única. Es decir, tengo claro que no puedo controlar los sentimientos de los demás, pero yo no sé si tenemos claro que tampoco podemos controlar los nuestros. Podemos controlar las palabras, la conducta, las acciones, el esfuerzo, las consecuencias, incluso podemos controlarlas. Algunas de ellas, no todas, ¿eh? Y por supuesto podemos controlar errores que tengamos. No todos, vuelvo a decir, ¿vale? Pero los sentimientos no los puedo controlar. No. De hecho, yo también pondría en esa parte los sentimientos de las demás personas y los míos. Y es que los sentimientos afectan sí o sí a cómo afronto las situaciones a las que me enfrento. Llámese incertidumbre, llámese cambio, llámese lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro cuáles son las que podemos controlar? Y habla de preocupaciones. ¿Eh? Vale. Tengamos claro las que no. La planificación flexible, algo que me puede ayudar a gestionar la incertidumbre. Buah, esto tiene tela, ¿eh? Es en sí mismo algo complejo? Planificación flexible. Claro, sí. Claro, lo que nos pasa en la realidad, ¿no? Esto es un poco como lo de la estrategia. Estrategia planificada es llegar de aquí a aquí, a este punto, y es así. Estrategia realizada. Esa es la realidad. Entonces, no somos tan malos haciendo esto, ¿eh? Ahora, cuando hacemos el plan, es muy difícil que planteemos la flexibilidad. No lo hacemos. Ya nos adaptaremos, ¿eh? Adaptación al cambio. Ya nos adaptaremos. ¿Eh? El otro día salía en la tele el responsable de una empresa española, el responsable español de una empresa, de su división española, donde hablaba de lanzar un satélite al espacio, ¿no? Y de la complejidad del momento en el que se encontraba, cuando ya estaba cercano, y decía que, bueno, que la complejidad venía de hacía mucho más tiempo, ¿no? Que llevaban mucho tiempo trabajando y que las probabilidades de que no saliera adelante a lo largo de todo ese tiempo, pues era mucho mayor que las que pudieran ser ahora. ¿De acuerdo? Y hablaba en cierta medida de esta planificación flexible, ¿no? Y ahí es donde era importante quizá el planteamiento.
se tenía en cuenta lo que pudiera ser posible negativamente que pasara y lo que no tenemos ni idea de lo que pueda pasar. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos con la idea de obtenerlo y actuamos en consideración a obtenerlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué márgenes tenemos? ¿Qué flexibilidad establecemos? ¿Vale? Fijaros, hablando de planificación, las planificaciones más brutales son las que se inician en una empresa como Shell, ¿vale? Donde Charles Handy, habla de los escenarios, ¿no? Los escenarios are views about the future based upon trends which don't look important today, ¿no? Donde decía, los escenarios son las visiones del futuro, de lo que puede pasar, que están basadas en tendencias hoy y que parece que llegarán, ¿no? ¿Vale? Y hablaba de diferentes escenarios. Hablaba de eso. ¿Eh? Y planteaba cómo, ante los posibles escenarios, hablaban entonces en esa planificación brutal que hacía Shell de 50 a 100 años, ¿vale? Aunque los iba acortando, es decir, luego iba a escenarios intermedios, pero decía que los montaba entre 3 y 5 escenarios y establecían qué teníamos que hacer hoy para que si se daban los 5 escenarios, cualquiera de los 5, sobreviviéramos como compañía. Bueno, eso era una planificación bastante flexible, bastante flexible, ¿de acuerdo? Porque había ideas locas, locas ideas, ¿a que sí? ¿Eh? Nosotros hemos aprendido en los últimos años que pueden suceder esas ideas locas, hemos visto cambios drásticos, hemos visto que la incertidumbre nos está cada vez llevando o viviéndose más, ¿vale? Y por lo tanto, esta planificación flexible es algo necesario para todos, para la vida y cuando digo para la vida, hablo de la vida personal, de la vida profesional, y esto nos va a ayudar a gestionar la incertidumbre, porque siempre tenemos la idea o podemos tener la idea de que van a pasar cosas que no somos conscientes ahora mismo, por mucha imaginación que le echemos, ¿eh? Por mucha imaginación que le echemos. Ahora bien, cuantas más imaginaciones lo hagan, más cerca estamos de poder ver todas las posibilidades. ¿A que sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante, la planificación flexible para la gestión de la incertidumbre. Otra, y esta es básica para casi todo, pero muy importante, es la práctica de la autocompasión. ¿Vale? Esto es algo que no solemos hacer, ni tener compasión con los demás ni con nosotros mismos, por supuesto. ¿Vale? Y bueno, en ese sentido, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que en ese sentido se trata básicamente de que es normal que no estemos cómodos en la incertidumbre, ¿eh? Es normal y tenemos que entendernos y tenemos que darnos apoyo en esta situación, ¿vale? Tratémonos bien, démonos recursos y sigamos confiando, porque hay que tener confianza en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y en nuestros recursos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si nos machacamos, nos vamos a hacer daño, en el sentido de que vamos a hacer que nuestro cerebro otra vez entre en alerta o a potenciar la alerta que nos da nuestro cerebro y nos va a hacer no sentirnos un poquito mejor. ¿Vale? Por lo tanto, tengamos claro esto que hemos hablado, junto con, y me voy para atrás, con todas las demás, que están relacionadas directamente con la anterior y con la anterior, con los dos puntos anteriores que hemos visto, aceptación, concentrarse en el presente, la resiliencia, la reducción de la sobreestimación de los peligros, midamos bien, no es tan grave, ¿de acuerdo? Coger distancia, la red de apoyo. Entonces, fijaos cómo es más común, ¿no? Es más común, ¿vale? Es más común.
en esta mentalidad de bienestar, de crecimiento, con qué podemos hacer para encontrarnos mejor en situaciones de incertidumbre y de cambio, para podernos adaptar mejor y para poder estar mejor ante la incertidumbre. ¿Vale? Y ya está. Resumen, ¿qué podemos hacer hoy mismo? Lo primero es reflexionar sobre nuestra mentalidad ante la incertidumbre, pongo aquí, pero también ante el cambio, ¿vale? Está intrínseco puede ser, pero bueno. Por supuesto, siempre aprender nuevas habilidades. No quiero decir centrarnos en las que tenemos y profundizar. He dicho nuevas. Construir relaciones. Planificar, planear. Gestionar el bienestar. Fundamental. Por supuesto, mantenernos en modo aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? No solamente con respecto a determinadas habilidades, sino con respecto a muchas cosas. Yo diría que con respecto a casi todo. Esto tiene que ver con la curiosidad. Igual que lo siguiente, experimentar. Tiene que ver con la curiosidad. No olvidemos que no pasa nada por experimentar. También es cierto que los experimentos intentémoslos llevar al ámbito de la gaseosa, que sí, pero llevémoslos, ¿de acuerdo? Y en resumen, esto es lo que podemos hacer hoy, ¿de acuerdo? Creo que es importante, de verdad, esto, porque aunque haya hablado de la mentalidad del crecimiento, os lo he llevado a la mentalidad del bienestar, que creo que es la única manera de poder hacer frente a esto en lo que estamos y hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Donde cada vez hay mayor incertidumbre, donde los cambios son constantes, donde las variables que afectan al cambio están interrelacionadas y cambian en sí mismo a mayor velocidad. Y esto es la base de que estemos bien en nuestras organizaciones, de que tengamos capacidad de liderar en esas organizaciones, pero también que tengamos bienestar en nuestro día a día, fuera del entorno laboral, y que consigamos estar bien a pesar de que hay muchas fuerzas que afectan a nuestro bienestar. Llámese mental, llámese físico, ¿de acuerdo? No dejemos de hacer lo que sí o sí hay que hacer para, suceda lo que suceda, probablemente estar en una situación de mejor bienestar. Entonces, básicamente, yo he trasladado las ideas que quería poneros sobre la mesa con el único propósito y afán de haceros un poquito un toque de atención sobre esto, que yo sé que todos somos muy fuertes, que yo sé que todos estamos muy preparadas, muy preparados, que yo sé que todas y todos tenemos mucho de esto, ¿eh? Pero también sé que cuando hay cambios importantes, cuando la incertidumbre llega a ser casi negro lo que ves, porque no ves nada, y por lo tanto la incertidumbre es brutal, nuestro cerebro enfoca de una manera menos racional, mucho más primitiva, y nuestro propio cerebro nos vende una realidad que se puede gestionar mucho mejor si se conocen, yo creo, determinadas acciones que se pueden llevar a cabo, determinadas acciones que hay que trabajar, determinadas actitudes, etcétera. Entonces, quizá algunos me digan, lo estamos llevando a esto, últimamente estamos enfocando por aquí, pero es que es un momento importante. Es un momento importante en este sentido, ¿no? Estamos en un momento donde no por el entorno, sino por nosotros, ¿no? Donde nos encontramos con una sociedad donde cada vez
hay una mayor ansiedad, hay un mayor estrés, hay un mayor burnout o queme o quemazón, ¿vale? Y yo voy a decir algo que lo mismo no es políticamente muy correcto, pero ¿realmente esto tiene visos de cambiar? En cuanto a, hablo de entorno, de planteamiento, de aquello que nos afecta, que nos impregna, que nos convierte, vamos a decir, en marionetas cada vez más. Bueno, yo creo que tenemos que crecer en estos aspectos para poder seguir creciendo. ¿De acuerdo? El ser humano es un animal capaz de adaptarse muy bien hasta ahora en el entorno que existía y donde además no estaba muy impactado por nosotros. Nosotros ahora estamos en un entorno cada vez más impactado por nosotros, por el ser humano, y es diferente del de hace 50, 100, 200, y nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de gestión de cambio, etcétera, está siendo cada vez más exigida. Cada vez tenemos que ser mejores en eso. ¿Por qué? Porque eso va demasiado rápido y no tenemos el tiempo suficiente que hemos tenido hasta ahora a lo largo de nuestra historia para irnos desarrollando. Si os fijáis, cada vez pasan las cosas, grandes cambios, en mucho menos tiempo, cada menos años, y eso hace que nuestra capacidad de adaptación sea más exigida. Nuestra capacidad de gestión de quiénes somos, qué hacemos, qué podemos hacer, es cada vez más exigida. Por lo tanto, y digo exigida desde el punto de vista de lo de fuera, ¿eh? Por eso digo exigida y no exigente, disculpadme, ¿vale? Pero bueno, era un poco el planteamiento y el concepto sobre el que trabajar en este taller, el por qué y el para qué, para estar bien, para tener más bienestar, mejor bienestar frente a, vamos a decir, un escenario que quizás sea más complejo en ese sentido. También es cierto que tenemos más herramientas, ¿eh? Alfons Cornellà, los problemas son complejos, cada vez más complejos. Muchas variables, cambio entre las variables, interconexión entre las variables. ¿Cómo se solucionan problemas cada vez más complejos? Con herramientas complejas. Nosotros somos una de esas herramientas y tenemos que dotarla de cualidades y características y herramientas más complejas y que den a esto que somos nosotros una capacidad de resolución de problemas más complejos. Por eso también somos más complejos nosotras y nosotros. ¿A que sí? Bueno, esa es la reflexión, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna preguntilla o ya os he dejado un poquito cansadillos, ¿no? No lo sé, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, en primer lugar, agradeceros el tiempo y el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Eh, También esperamos que le deis una vuelta a esto. Nosotros remitiremos a través de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, trasladaremos la presentación para que le deis otra vueltilla y, bueno, a vuestra disposición desde el SEOP. Y más que nada, pues agradeceros y despedirme. ¿De acuerdo? Poco más. ¿Os parece bien? Venga, pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto y seguid aprovechando todos esos recursos que tenéis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes.